Capítulo 6. El aire en el cañón todavía vibraba con la energía de la batalla. Willith Sparkle, apenas consciente, observó con horror absoluto cómo Carlos, el humano de poder insondable, asestaba el golpe final a la princesa Celestia. El brillo solar que siempre la rodeaba se desvaneció, y el cuerpo majestuoso de su mentora y gobernante se desplomó contra la dura roca. Princesa Celestia. El grito desgarrador de Willith resonó, una mezcla de terror y desesperación que nunca antes había sentido. Sus patas se negaron a moverse, su mente en shock ante la visión. Era impensable, imposible. La princesa del sol, derrotada. Rainbow Dash, que había recuperado parte de su movilidad, fue la primera en reaccionar, volando hacia la princesa con la velocidad del rayo. Las demás Manecix, cojeando y con el cuerpo dolorido, se arrastraron para ayudar. Pero Carlos no esperó. Como una sombra, desapareció en la espesura del bosque, su silueta diluyéndose entre los árboles, llevándose consigo el terror de lo que había hecho. Hay que llevarla a Canterlot. Ahora. La voz de Willith, aunque temblorosa, estaba llena de una urgencia fría. No había tiempo para el duelo o el shock. La vida de la princesa Celestia pendía de un hilo. Con la ayuda de los guardias ponis que comenzaban a recuperarse, y con una magia de levitación desesperada, las Manecix lograron trasladar a la inconsciente Celestia fuera del cañón. El viaje de regreso a Canterlot fue una pesadilla de pánico y velocidad. Cada minuto era crucial. Las horas que siguieron fueron una agonía. En la enfermería real de Canterlot, los mejores curanderos y médicos de Equestria trabajaban febrilmente sobre la princesa Celestia. Las Manecix, con sus propias heridas aún frescas, esperaban fuera, el silencio de la sala de espera roto solo por sus propias respiraciones ansiosas. Willith se sentía culpable, inútil. Había sido ella quien había subestimado al humano. Había sido ella quien no había logrado detenerlo. Las imágenes de Celestia cayendo se reproducían sin cesar en su mente. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, las puertas de la enfermería se abrieron. La jefa de los curanderos, una pony unicornio de crin gris, emergió con un semblante serio pero aliviado. La princesa Celestia está fuera de peligro, anunció, y un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Sus heridas son graves, muy graves. Una combinación de daño físico masivo y un agotamiento mágico extremo. Es un milagro que haya sobrevivido. Deberá estar en reposo absoluto durante un tiempo considerable para recuperarse por completo, pero se pondrá bien. Las Manecix se abrazaron, lágrimas de alivio y agotamiento brotando de sus ojos. La pesadilla no había sido tan terrible como temían. Pero la alegría duró poco. Al salir de la enfermería, se encontraron con dos figuras imponentes, sus rostros llenos de una preocupación palpable. Eran la princesa Luna y la princesa Cadence. Luna, con su melena nocturna y su semblante sombrío, parecía aún más sombría que de costumbre. Cadence, la princesa del amor, estaba pálida y sus ojos reflejaban la angustia. Willith, Manecix, la voz de Luna resonó, cargada de una urgencia innegable. ¿Cómo está mi hermana? ¿Y qué sucedió exactamente? Hemos sentido la perturbación en la magia, la caída repentina del sol. Necesitamos saberlo todo. La mirada de ambas princesas era intensa, exigiendo la verdad. La historia de un humano con poderes imposibles, capaz de derrotar a la mismísima princesa Celestia, estaba a punto de ser revelada. El futuro de Equestria se sentía más incierto que nunca. Willith Sparkle, con una voz que al principio temblaba pero que se fue volviendo más firme con cada palabra, les relató todo a la princesa Luna y a la princesa Cadence. No ocultó nada. Desde el primer encuentro con Carlos en el castillo, su inimaginable aumento de poder en tan pocos días, la humillante derrota de las Manecix, hasta el momento espantoso en que la princesa Celestia había caído. Luna y Cadence escucharon, sus expresiones pasando del asombro a la incredulidad, y finalmente a una fría determinación. La derrota de Celestia, su hermana y mentora, era un golpe devastador para la moral y la seguridad de Equestria. Un ser tan poderoso, dijo Luna, su voz gélida. Un humano, capaz de tal hazaña. Esto no es solo una amenaza, es una declaración. Ha desafiado el orden mismo de Equestria. Cadence, con su habitual amabilidad oscurecida por la seriedad de la situación, asintió. No podemos permitir que un ser así, con un poder tan incontrolable y sin una lealtad conocida, ande libre por nuestro reino. Podría causar un daño irreparable. Después de una breve, pero intensa deliberación, las princesas tomaron una decisión sin precedentes. Hemos acordado que su captura es primordial, anunció Luna, su cuerno brillando con una luz severa. Se emitirá una recompensa por la captura del humano.
Se le buscará en todo Equestria. Queremos que sea traído ante nosotras, vivo, para ser interrogado. No debe ser subestimado. La noticia de la recompensa se extendería rápidamente por todo el reino, convirtiendo a Carlos en el objetivo número uno de cualquier pony o criatura que buscara fama, fortuna o justicia. Con la decisión tomada, las tres princesas, acompañadas por las Manesix, se dirigieron a la enfermería real para ver a Celestia. La princesa del sol yacía en una cama, su melena dorada sin su habitual brillo, sus ojos cansados pero conscientes. Había una herida física visible, y el aura de poder que siempre la rodeaba era tenue. Hermana, susurró Luna, su voz suavizada por la preocupación. Celestia, ¿cómo te sientes? Preguntó Cadence, acercándose con delicadeza. Celestia les ofreció una débil sonrisa. Me recuperaré. Pero la fuerza de ese humano, es algo que nunca antes había visto. Un poder bruto, sin una pizca de magia de Equestria. Es anómalo. Miró a Dwilit y a las demás Manesix, sus ojos reflejando una profunda advertencia. Tengan cuidado, mis queridas estudiantes. No lo subestimen. Sus estadísticas hizo una pausa, buscando las palabras. Eran las de un adversario a mi nivel, a pesar de la diferencia de niveles. Y su capacidad para ignorar y reflejar la magia lo hace extremadamente peligroso. Celestia continuó, su voz más débil pero firme. No saben de dónde viene, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Necesitamos comprenderlo, no solo contenerlo. Este ser podría cambiar Equestria para siempre. Ahora, descansen. Y prepárense. Lo que viene será un desafío como ningún otro. La gravedad en las palabras de Celestia caló hondo en todos los presentes. La captura de Carlos se había convertido no solo en una misión de seguridad, sino en una búsqueda por comprender una fuerza que desafiaba la lógica misma de su mundo. Mientras tanto, Carlos se adentra en el terreno inexplorado, inconsciente de que ahora es el objetivo de una recompensa real. Carlos, antes de adentrarse en lo desconocido, sintió la necesidad de recuperar sus pertenencias. Regresó sobre sus pasos, pasando por Oakaben. Allí, vio los carteles. Su rostro, aunque quizás no del todo reconocible, estaba impreso en ellos, acompañado de una recompensa. Los ponis buscaban su captura, y la noticia de su paradero era valiosa. La tensión en la aldea era palpable. Los aldeanos, aunque lo habían acogido, ahora lo mirarían con cautela, quizás incluso con miedo. A pesar de la creciente amenaza, Carlos no se detuvo. Recuperó sus provisiones y su mapa de la cabaña, el único vínculo tangible que le quedaba con la posibilidad de un hogar. Estudió el mapa por un momento, sopesando sus opciones. Las tierras salvajes del norte, ahora más que nunca, parecían su destino inevitable. Era un lugar peligroso, sí, pero también un lugar donde podría desaparecer, donde podría hacerse más fuerte sin ser molestado. Tomó su decisión. Con el mapa en mano y el peso de la recompensa sobre sus hombros, se dirigió hacia lo inexplorado, hacia la oscuridad, hacia la posibilidad de un futuro. Carlos sabía que tenía que actuar con rapidez. La recompensa por su cabeza significaba que Oakaben ya no era un refugio seguro. Antes de adentrarse de nuevo en el vasto e impredecible bosque Belfré, necesitaba una forma más eficiente de transportar sus provisiones y cualquier futuro botín. Su mirada se posó en una carreta abandonada en las afueras del pueblo, cerca de un viejo establo. Era simple, de madera robusta y con ruedas un poco gastadas, pero serviría. Sin pensarlo dos veces, y con su fuerza mejorada, Carlos la tomó prestada. Ató sus pertenencias en la parte trasera, incluyendo el mapa y el equipo que ya tenía. La idea de acarrear todo a pie por las tierras salvajes no era práctica si quería explorar a fondo. El viaje hacia el norte fue más lento de lo habitual debido a la carreta, pero Carlos no se preocupó. Con su velocidad de movimiento y su sigilo, logró evadir cualquier patrulla pony que pudiera estar buscándolo. La suerte, o su habilidad para detectar el peligro, lo acompañó una vez más. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, Carlos llegó a las tierras salvajes del norte. Se adentró un poco más en el territorio inexplorado que había planeado, buscando un lugar aún más aislado que su anterior cabaña provisional. Finalmente, encontró un claro escondido, rodeado por formaciones rocosas y árboles imponentes, un lugar perfecto para establecer una base más permanente. Con la carreta como ayuda y su increíble fuerza, Carlos no perdió tiempo. No construyó una simple cabaña, sino una casa provisional más robusta. Usó troncos caídos y grandes rocas, creando paredes más resistentes y un techo más sólido. Fue un trabajo agotador,
Pero para cuando la noche cayó, tenía un refugio seguro y relativamente espacioso, lo suficiente para resguardar sus cosas y ofrecer una verdadera sensación de seguridad en medio de la naturaleza salvaje. Encendió una fogata dentro de su nueva morada, el fuego arrojando sombras danzantes por las paredes de madera y piedra. El cansancio se asentó en sus músculos, pero también una profunda satisfacción. Había logrado un hito importante. La noche era joven, pero su mente estaba agotada. Mañana, pensó Carlos, mientras se acomodaba para dormir. Mañana revisaré mis estadísticas y exploraré este lugar. Hoy, solo descanso. El amanecer trajo consigo la fría brisa de las tierras salvajes. Carlos se despertó sintiéndose más fuerte, el descanso en su nueva casa provisional había sido reparador. Lo primero que hizo fue buscar algo para comer, y mientras disfrutaba de unas de sus últimas frutas del pueblo, abrió su interfaz para revisar sus estadísticas. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue de pura satisfacción. Nombre: Carlos. Especie: humano. Nivel: 19. XP: X/I, para subir al nivel 20, edad: 20 años. HP: 8600. Fuerza: 1250. Magia: 800. Defensa física: 260. Defensa mágica: 250. Nivel 19. Había subido 3 niveles más desde su enfrentamiento con Celestia, gracias a la enorme cantidad de XP obtenida y a su incansable caza. Su fuerza, con los guantes, era ahora de 1300, un número que lo hacía casi imparable en combate físico. Sus defensas eran aún más robustas, y su magia seguía creciendo, aunque aún no supiera cómo utilizarla activamente. Estaba a un paso, a solo un poco de experiencia, de alcanzar el nivel 20. Después de comer, Carlos se propuso explorar los alrededores de su nueva base. Quería familiarizarse con el terreno, identificar peligros y, si tenía suerte, encontrar recursos valiosos. Se movió con cautela, sus sentidos alerta, la bruma matutina aún aferrándose a las copas de los árboles. Después de un rato de exploración, su búsqueda dio frutos. No muy lejos de su cabaña, escondida detrás de una formación rocosa, descubrió una cueva. La entrada era estrecha, pero al adentrarse, sus ojos se abrieron al ver el brillo. Las paredes de la cueva estaban incrustadas con vetas de minerales relucientes, de colores que nunca había visto en su mundo. Eran metales preciosos, quizás gemas, o algo completamente nuevo con propiedades mágicas. Un recurso inestimable. Pero eso no fue todo. Más allá de la cueva, en un pequeño claro bañado por el sol, Carlos encontró un grupo de árboles con frutos extraños, más grandes y jugosos que los que había recogido cerca del antiguo castillo. Eran de un vibrante color púrpura y parecían increíblemente nutritivos. Carlos tuvo una idea. La cueva no sería solo un escondite de minerales. Pensó en transformarla en una alforja natural, un almacén seguro para todos los recursos que recolectara en las tierras salvajes. Y los árboles frutales, esos eran la clave para la autosuficiencia. Decidió que sembraría más de ellos alrededor de su base para asegurar un suministro constante de alimento. Con estos descubrimientos, Carlos sintió que había encontrado más que un simple refugio. Había encontrado las bases para su fortaleza en las tierras salvajes del norte. Su próximo objetivo era claro: explotar estos recursos y seguir su camino para volverse imparable. Carlos, con su fuerza sobrehumana, cosechó rápidamente los frutos de los árboles púrpuras, llenando la carreta con una generosa cantidad. Luego, dedicó varias horas a plantar más de los árboles alrededor de su casa provisional, asegurando una fuente de alimento constante. La idea de tener una base autosuficiente lo llenaba de determinación. Después, se concentró en la cueva. Limpió la entrada, ensanchándola para facilitar el acceso de la carreta. Con su fuerza, movió rocas y troncos, creando estanterías improvisadas para almacenar sus provisiones y los futuros minerales. La cueva comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una alforja natural, un refugio seguro y un almacén de recursos. Mientras trabajaba, Carlos notó que sus guantes de hierro y su armadura de cuero, aunque resistentes, mostraban signos de desgaste tras el brutal enfrentamiento con Celestia. Necesitaban reparación, o mejor aún, una mejora. La idea de forjar una nueva armadura, utilizando los minerales de la cueva, comenzó a tomar forma en su mente. Cuando el sol comenzó a descender, Carlos regresó a su casa provisional, cansado pero satisfecho. La noche había caído, y mientras ordenaba sus pertenencias, su mirada se detuvo en un libro, el diario de hechizos que había tomado de Dwight Sparkle. Lo había olvidado por completo. Lo tomó en sus manos, sintiendo una extraña curiosidad.
Sabía que no podía usar magia como los ponis, pero quizás el libro contenía información valiosa, diagramas, o algo que pudiera darle una pista sobre la naturaleza de la magia en este mundo. Después de hojearlo, se dio cuenta de que no entendía la mayoría de las cosas, pero pudo descifrar algunos diagramas, y se le ocurrió una idea: construir una mesa de encantamiento. Podría usar los minerales de la cueva y la información del libro para crear una mesa que le permitiera mejorar su equipo. La idea de combinar la magia de Equestria con su propio poder lo emocionaba. Decidió que la mesa de encantamiento también iría en la cueva alforja. Mañana, la prioridad sería clara: forjar una nueva armadura y comenzar a construir la mesa de encantamiento. Las tierras salvajes se estaban convirtiendo en su laboratorio, y él, en un artesano de la supervivencia. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando Carlos se levantó, su mente ya enfocada en las tareas del día. Después de un rápido baño en el arroyo cercano y una comida nutritiva con las frutas púrpuras, se dirigió a su cueva alforja, con el diario de hechizos de Duilit en mano. El primer desafío: ¿cómo se construye una mesa de encantamiento en este mundo? Carlos intentó varias combinaciones, golpeando minerales y madera de formas que creía lógicas, pero nada funcionaba. La frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Cómo es posible que no pueda recordar esto?, murmuró. Entonces, como un rayo, la respuesta llegó. No era este mundo, era su mundo. Un método de un juego cúbico de su infancia, Minecraft, destelló en su mente. Obsidiana y diamantes. Con la nueva idea, Carlos pasó las primeras horas del día extrayendo la dura obsidiana de las vetas de la cueva. Era un trabajo arduo, incluso para su fuerza, pero logró reunir los bloques necesarios. Luego, con una mezcla de suerte y pura fuerza bruta, encontró algunos diamantes incrustados entre las rocas, pequeños destellos de brillo que confirmarían su teoría. Colocó la obsidiana en el suelo de la cueva, formando la base cuadrada. Puso los diamantes en los puntos clave, tal como recordaba del juego. Finalmente, con una respiración contenida, colocó el diario de hechizos en el centro. Lo que sucedió a continuación fue pura magia. El libro comenzó a brillar intensamente, flotando lentamente sobre la improvisada mesa. La luz se extendió, envolviendo la obsidiana y los diamantes. Carlos se acercó con cautela, sus ojos fijos en el espectáculo. La mesa no solo se había formado, sino que el libro, al tocarla, había sufrido una transformación. Al revisarlo, Carlos notó que algunos de los hechizos ahora estaban traducidos a un lenguaje que podía comprender, y algunos otros, más complejos, aún permanecían ininteligibles. Era una conexión, un puente entre su mundo y este. Con la mesa de encantamiento lista, Carlos se propuso forjar sus nuevos guantes. Utilizando los minerales más resistentes de la cueva, combinó el hierro con toques de un material dorado que había encontrado, incrustando una gema de diamante en el dorso de cada guante. El resultado fueron unos nuevos guantes de hierro con detalles dorados y una gema de diamante, no solo visualmente impresionantes, sino también increíblemente robustos. Llevó los guantes a su recién creada mesa de encantamiento. Al posarlos sobre ella, el libro flotante abrió sus páginas. Carlos buscó el hechizo adecuado, deslizando su dedo por las líneas traducidas. Encontró lo que buscaba: durabilidad nivel 1. Lo seleccionó, y un pulso de energía mágica envolvió los guantes. Al revisarlos, sus ojos se abrieron de par en par. Los guantes ahora no solo eran más resistentes, sino que habían aumentado sus estadísticas. Más 150 al daño físico y mágico. Con el encantamiento de durabilidad nivel 1, Carlos sabía que su equipo aguantaría mucho más castigo. El sol ya se había puesto, y la noche había caído sobre las tierras salvajes. Carlos se sentía exhausto, pero la satisfacción de lo que había logrado era inmensa. Su nueva armadura podía esperar hasta mañana. Por ahora, era el momento de descansar y planificar sus próximos encantamientos. La mañana trajo consigo un nuevo propósito para Carlos. Después de desayunar, se dirigió directamente a su cueva alforja, donde la mesa de encantamiento esperaba. Con sus guantes nuevos y resplandecientes, era el momento de mejorar el resto de su armadura. Su objetivo era crear una armadura de cuero más robusta, pero sin sacrificar la movilidad. Utilizó cuero endurecido de las bestias que había cazado y lo reforzó con placas de hierro en puntos vitales como el pecho, los hombros y las rodillas. El resultado fue una pieza de equipo que ofrecía una protección superior sin restringir sus movimientos rápidos y ágiles. Con la nueva armadura terminada, la colocó sobre la mesa de encantamiento. El diario de hechizos se abrió, y Carlos buscó entre las entradas traducidas.
Había visto hechizos de aumento de velocidad, y eso era precisamente lo que necesitaba para complementar su estilo de combate rápido. Seleccionó el encantamiento de velocidad, 10%, y una chispa mágica envolvió la armadura. Satisfecho, Carlos intentó aplicar otro encantamiento, esta vez durabilidad. Para su sorpresa, el sistema mostró un mensaje. Solo se puede aplicar un encantamiento principal por objeto. Carlos frunció el ceño. Esto era una limitación significativa. Reflexionó un momento. Si quería tener múltiples encantamientos o niveles más altos, necesitaría algo más. Fue entonces cuando la idea de un libro más avanzado surgió en su mente. En su mundo, los juegos a menudo presentaban mesas de encantamiento que podían ser mejoradas con más conocimientos o materiales. Quizás aquí, libros de magia más potentes podrían desbloquear niveles superiores de encantamientos o incluso eliminar el límite de uno por objeto. La decisión estaba tomada. Necesitaba más libros. La ciudad de Silverstream, con su gremio de eruditos y su mercado, era el lugar más probable para encontrarlos. Carlos regresó a su casa provisional para prepararse. La idea de volver a una ciudad humana donde su rostro ya figuraba en los carteles de Se Busca era arriesgada. Se puso una máscara sencilla, hecha de cuero, que cubriría la mayor parte de su rostro y le permitiría mezclarse un poco más. También recogió abundantes provisiones, sabiendo que el camino a Silverstream sería largo, de varios días de viaje. Con su nueva armadura de velocidad, sus guantes poderosos y la máscara oculta, Carlos se dispuso a dejar las tierras salvajes. Su destino: Silverstream, en busca de conocimiento que pudiera desbloquear el verdadero potencial de sus encantamientos.